Mañana por el mensaje que traes para nosotros. Un mensaje basado en tu palabra. Yo te pido, Señor, que nuestros espíritus estén atentos, porque es a través del Espíritu en el que tenemos revelación, porque tu palabra es Espíritu y va y hace a lo que es enviada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, la plática, ¿se acuerdan de la plática pasada? Que había unos puntos para llevarse a casa y meditarlos, unos puntos muy importantes de David contra Goliat y el pueblo de Dios, por fin, tomando la tierra en la que verdaderamente fluye leche y miel. Entonces, hoy vamos a continuar con algo parecido y vamos a hablar sobre la llave que desbloquea, la llave que viene y desbloquea todas las bendiciones que Dios tiene para ti, todas esas necesidades. ¿Por qué tú se las ofreces? Hacemos tantas cosas y en realidad no lo obtenemos. Bueno, este es uno de los puntos que probablemente se nos pasen por un lado y que es muy importante porque Dios lo hacía. Porque Jesucristo, Dios, se lo hacía al Padre, a su Padre. Y como dijo cuando oró por que resucitara a Lázaro, que levanta los ojos hacia el Padre y ora y le dice, y te lo pido, yo sé que me lo vas a dar, pero te lo pido para que oigan los demás y vean. Pues ahí está una clave, ver cómo oraba Jesús, la forma en que oraba, qué palabras necesitaba, a quién se dirigía. Eso es muy importante. Entonces, este mensaje tiene una respuesta muy profunda en su enseñanza que Él nos dio, para todas las necesidades de tu vida. Te enseña cómo Dios provee en cualquier, no importa el área en la que tú estés pasando el problema, ya sea un problema familiar, por algún hijo rebelde, ya sea por alguna adicción, ya sea por un problema financiero, ya sea por un problema de salud, en fin. Y vamos a ver cómo lo hace la persona que no tiene su confianza en Dios. No lo oye, va con Él, pero no tiene su confianza puesta en Él. Y cómo Dios lo hace para podernos dar cuenta cuál es la diferencia que hay entre los dos. Y para ello vamos a leer el capítulo 6 de Juan. Juan es un evangelio muy interesante, muy importante, porque hay 4 evangelios que son dirigidos por el Espíritu Santo para diferentes áreas. Por eso llevan diferente mensaje y toman en cuenta ciertas cosas que otros evangelios no. Bueno, el evangelio de Juan va dirigido a la iglesia,
y está lleno de amor. Por eso, siempre que se regala un evangelio o que van a empezar a leer la Biblia, se les recomienda, lean el evangelio de Juan, porque es el evangelio que va dirigido a la iglesia, es el evangelio que va dirigido hacia ti. Por otra parte, Marcos va dirigido a los judíos y comienza a hablar comienza a hablar de profecías y cómo se están cumpliendo. Otros para los griegos, en fin. Bueno, Juan capítulo 6, lo voy a leer primero. Está corto, no es mucho. Y dice en el 6:1, después de esto, cuando ustedes vean después de esto, es que está relacionado este capítulo con el capítulo anterior, con el capítulo 5, que en realidad el evangelio es toda una carta, sin capítulos y sin versículos. Ya cuando se tradujo para una mayor comodidad y buscar exactamente el lugar donde está esa palabra, bueno, pues se puso en capítulos, no todos están bien puestos porque continúan en ocasiones, no termina donde está. Y se ponen versículos pues para que sea más fácil. Ahorita tienen Juan 6 y les digo en el 15 y se van directamente al 15 y es muy rápido. No tienen que estar leyendo los 14 anteriores. Pero hoy empezamos del 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Recuerden que en el 6 había sanado a aquel inválido que estaba en el arco de Betania, pidiendo por, no sé, que 18 años creo, no sé, 12, que estaba buscando que alguien lo llevara a que tocara el agua, porque cuando se movía el agua, el primero que bajaba era el primero que sanaba, el único. Y ahí estaban todos, ahí estaban. Bueno, el 2. Y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. En otros evangelios, señales dice que son milagros. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Él, me lo imagino yo, al centro y todos los discípulos alrededor, ¿verdad? Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Felipe le respondió, 200 denarios, un denario era más o menos el salario de un día de trabajo. Él le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos y que tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pregunta, para tantos. Pues no, realmente era la comida para uno. ¿Le puedes subir un poquito el sonido? Porque me estoy forzando. O a esta. Gracias. No tanto. Y le digo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada
y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostad a la gente. En otros evangelios los pusieron entre grupos de 50. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Se calcula que deben de haber sido como unas 20,000 personas, porque nomás contaban los varones, no contaban a las mujeres, ni contaban tampoco a los niños. Y tomó, en el 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pues sí, ¿no? Tenía la panza llena. En una ocasión les dice, se voltea a toda la multitud y les dice, ustedes nomás me siguen porque les doy de comer. Y bien sabía los corazones de ellos. Pero al ratito se les quitó esto porque fueron ellos mismos los que crucificaron, que gritaban que crucificaran a Jesucristo. En el 15, pero entendiendo Jesús que han de venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. O sea, él huyó porque era tanto como lo hicieron, trataron de hacer los griegos con Pablo cuando llegó y hizo unas señales, unos milagros, lo querían coronar, hacerlo santo, ¿no? Querían ya ser rey también. Entonces se les dijo, los paró, les dijo que no era él, sino que era Dios, y terminaron apedreándolo. Bueno, ese no es el chiste. Entonces, viendo, Dios está sanando. Sanando quiere decir, está continuamente sanando. Dios está impartiendo. Dios es el que está entre todos ellos. Dios es el que está aquí alrededor nuestro. Y no hay que dudar de su amor. No hay que dudar de su amor y siempre tenerlo presente. Entonces Juan 1 dice, cuando después de esto, ya les expliqué que se relaciona con el capítulo anterior, en el tanque de Betesda. Entonces en el 2, les voy a ir hablando sobre cada capítulo. Hacía está en griego y significa seguir haciendo. Por eso le buscaban, porque él continuamente, siempre que veía una necesidad, él la suplía. Él suplía rápido esa necesidad. Juan dice cosas aquí que otros escritores de los evangelios no pusieron. No pusieron como suponiendo el Cordero de Dios. Fue el único que lo mencionó como el Cordero de Dios. Entonces, los otros evangelios tienen más detalles que este evangelio. Pero hay una palabra clave que utilizó Juan cuando estaba hablando de otro Juan.
de Juan el Bautista. Cuando viene Jesucristo a bautizarse y como buen judío, y dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es conocido como el Evangelio del Cordero de Dios, del Cordero Divino. ¿Y por qué dice que está cerca la fiesta de la Pascua? Llama la atención, ¿no? Porque los otros no lo dicen, pero él sí. Porque la Pascua es una celebración, es una revelación que le da Juan y le dice, es una celebración, es una fiesta. Y quieren que disfrutes del Cordero, que disfruten, que cenen un Cordero, que estén reunida la familia como una fiesta, inviten a otras, actualmente así lo hacen, invitan a otras familias, los judíos ortodoxos, y celebran la Pascua y están ahí juntos, y es una fiesta que tienen. Tú estás celebrando la fiesta de la Pascua en las mañanas cuando tenemos la comunión con Él a través de su cuerpo y de su sangre. Y de pronto suceden cosas. Esto es muy frecuente. Esto es muy frecuente cuando tú estás comiendo el cuerpo de Cristo y estás tomando su sangre. Suceden cosas muy hermosas, gente que es sanada, gente que viene con un problema y es ahí cuando encuentran una solución para sus problemas. Por eso es importante todos estos actos espirituales, todos estos actos simbólicos que traen una fuerza espiritual y que nosotros tenemos que conocerla para agarrar eso. Ya lo hemos dicho que vienen las bendiciones a través de nuestra vida y nosotros tenemos que agarrar esas bendiciones, que tomarlas, hacerlas nuestras. Pero se ha degenerado esto un poco, pero no es el caso tomarlo ahorita. En otra ocasión les platicaré. Y es una fiesta, es una celebración, lo que es la Pascua. Son actos muy profundos, son actos espirituales muy profundos, que inclusive cuando lo hacemos, nos dice la palabra que cuando tú comes la carne, tú comes el pan y tomas el jugo de uva, simbolizando el cuerpo y la sangre de Cristo, que lo hagas con pleno conocimiento y que no lo menosprecies, porque pueden venir hacia ti enfermedades y muchos por ello mismo duermen, o sea, han fallecido, ¿no? No tomarlo a la ligereza, todo lo que hacemos en la iglesia, en la congregación. En el versículo 5 le dijo a Felipe, como lo leímos ahorita, ¿de dónde compraremos tanto pan que van a comer todos estos? O sea, de repente ellos se pararon y vieron alrededor lleno de gente todo ese cerro. Y que andaban unos por acá, otros para allá, y andaban paseándose. Y él, para probarlo, como le dijo Jesús a Felipe, en ninguna otra parte les pidió su opinión. Pero aquí lo hace a Felipe porque trae una enseñanza.
todo trae una enseñanza. Cada palabra, cada verso trae una enseñanza espiritual. Pero aquí la enseñanza es muy clara y es de lo que estamos tratando esta mañana. Le dice y le dijo para probarlo, porque Jesús sabía lo que había que hacer. Y es el único momento en que le pide un consejo. En el versículo 7, como podemos pensar y decir un poco acerca de la presencia del Hacedor del universo y del gran yo soy, ¿cómo es que le va a pedir un consejo a Felipe? Y es que él sabía que Felipe estaba pensando en lo que él veía. Y así somos nosotros. Acuérdate que esta palabra es para cada uno de nosotros. Felipe estaba pensando en lo que él veía. Él se levantó, caray, y es tarde, y ya viene la celebración de la Pascua. ¿Cómo les vamos a dar de comer? ¿Y cómo crees que les vamos a dar de comer? Le dice Jesucristo. Pues no sé, 200 denarios no creo que nos alcancen, ni tanto, dice, ¿y en dónde lo compraríamos? ¿Sabe qué tanto platicaría él? Porque nosotros, nuestra mente se va a lo que tú ves, a tus sentidos. Por eso es tan difícil que entre la revelación a nosotros. Porque quieres ver, quieres sentir, quieres que se te compruebe, quieres meter la mano dentro de Jesucristo en los hoyos o en la herida que tenía para poder creer. Y el creer viene oyendo la palabra de Dios, como ahorita estamos oyendo y está entrando fe en nosotros, porque estamos creyendo lo que Dios está haciendo. Entonces, Felipe toma en cuenta la multitud de la gente, que serían, como les platico, alrededor de 20,000, y esto lo dicen lo que calcula la gente que hace relatos sobre este suceso, porque no tomaban en cuenta a las mujeres ni a los niños. Y repito, el problema de Felipe está viendo la inmensidad de la necesidad. No está viendo a Jesús. Él está ante un problema. Cuando tú estás en un problema, ¿qué es lo primero que ves? ¿Al doctor? ¿Al trabajo? ¿A qué? Y también despreciamos lo poco que tenemos. Hace algunos años, no pocos, tampoco muchos, yo tuve la oportunidad de platicar con una mujer, una señora, que estábamos platicando un poco de los diezmos, de cosas, y preguntaba, ella estaba muy afligida, muy afligida, porque lo que había recibido de dinero, pues no le alcanzaba esa cantidad, después de hacer algunos pagos, después de pagar la luz, en fin, de tantas cosas, y lo que le queda, y que después y pregunta de esto,
tengo que dar todavía los diezmos. No, le digo. O sea, yo creo que en aquella ocasión eran como 36 pesos. Yo creo que ahorita serían como unos 400 pesos, con un sueldo de algunos 3,000 pesos semanales. Me lo imagino, quiero pensarlo así. No, le digo, los diezmos los tienes que entregar de los 3,000 pesos que ganaste, no de lo que te quedó. El dinero que tú quieres entrar a la economía de Dios, a las finanzas de Dios, que Él sea el que tome el control de tus finanzas, tú tienes que diezmar del ingreso íntegro. En esa ocasión fueron 3,000 pesos. Agarras 300 primeramente, los separas y comienzas a hacer pagos. Y comienzas a ver con lo que te quedas. Parece que le eché agua helada, ¿no? Peor, dice. Entonces no me voy a quedar con nada. Mira, Dios nunca te pide lo que no tienes. Él nunca te pide lo que no tienes. Él no necesita. El que necesita eres tú. Pero necesita que esa semilla caiga en buena tierra. Y te aseguro que Jesucristo es buena tierra. Muy buena tierra. Es la mejor tierra. Que según tu fe te dará el 30%. A lo mejor aumenta tu fe, te dará el 60%. Y después te dará el 100%. Y grandes personas del Evangelio, como los Rockefeller, los dueños de la Kraft, todos ellos, están sus testimonios escritos, en donde ellos terminaron dando el 90 y quedándose con el 10. Porque ya tenían tanto dinero, eran tan millonarios, a través de estas finanzas espirituales. Pero quiero hacer un paréntesis, no se vayan, por favor, al otro lado, donde la gente se aprovecha de esto para tratar de sacar tu dinero, pero para ellos, no para Dios. ¿Ok? Si tú no crees esto, no lo hagas. Porque la palabra dice también que no des por necesidad. Te manda. Si tú tienes una necesidad económica, no lo hagas pensando en que vas a agarrar ese dinero y lo vas a echar en buena tierra para tener más dinero y poder solventar tus finanzas, tus necesidades. Lo estás haciendo por necesidad. Ese es una obra. No lo estás haciendo por la fe. No estás entregándoselo a Dios para que su evangelio crezca, se multiplique, haya misioneros, etcétera, etcétera. Y que no lo hagas así. Porque las finanzas espirituales trabajan también así. Tú das, aunque sea con muy poca fe, pero le entregas a Dios lo que debes de darle y te va a bendecir. Y también si tú eres una persona esforzada, trabajadora, aunque reniegues de Dios y no creas en Él, por tu mismo trabajo Dios, pues es una ley, ¿no? El obrero es digno de su salario. Y según lo que trabajes, tú vas a ganar. Y también, repito, que cuando tú das, tienes que trabajar. No vas a entregar tus dineros y ver el cielo para que te caiga del cielo. Volviendo con esa mujer, le digo,
piensa, ¿qué tanto puedo hacer con esto? ¿Qué tanto puedo hacer con esto, no? Mira, le digo, si tú tienes un talento, dáselo al Señor. Él lo puso en tus manos para multiplicarlo. Como aquellas personas que tienen un talento para cantar, como aquellas personas que tienen para tocar instrumentos, para, Dios les llama para la limpieza, etcétera, formando parte de un cuerpo. Dale los talentos a Dios, toma esos talentos y Dios te los va a multiplicar. Yo no sé qué pasaría ahí, pero yo lo he visto y he tenido esos testimonios, los he oído de personas que han estado empezando la semana después de repartir esos ingresos en donde deben de ser y que no les cuadra para la semana, como de repente llega un hijo, algún pariente, y le dice, mamá, me llegó un bono extra que no sé de qué llegó, ahí en el trabajo donde estoy. Y luego pensé en ti. No es casualidad. Cuando yo oí ese relato, le digo, no es casualidad. Dios ya había visto esa forma de cómo darle a tu hijo para que tu hijo te lo dé. Y que tú veas la fidelidad de Dios. Y si no lo hace, Él nunca está dentro de sus promesas. Él nunca dejará que tú pases hambre, ni serás avergonzado, avergonzada. Nunca, Dios nunca olvida lo que tú le das. Como lo dio, recuerdan cuando viene la multitud con Dios, está Pedro y los demás en el lago y están limpiando las redes, habían pescado toda la noche y le pide la barca a Pedro y le dice, préstame la barca para... Y ahí va, se retira a unos metros de la orilla y predica, les da el mensaje que él quería y después se los devuelve y le dice, ahora sí, Pedro, entren a pescar. No, le dice, hemos pescado toda la noche. Toda la noche hemos pescado y no hemos encontrado nada. Nosotros somos pescadores. Nosotros sabemos por dónde van los peces, dónde se encuentran, etcétera, etcétera. Pero en tu nombre lo haré. Porque siempre lo que Dios, Jesucristo decía, pues llevaba una orden, ¿no? Un mandato. Lo cumple y saca tantos peces que era difícil echarlos arriba de la barca. La misma red que no soportaría tantos peces también fue reforzada, me imagino, para poder sacar tanto. Volvemos a lo que Dios te da. Cuando tú le crees y lo haces, a pesar de que no lo estés obteniendo, no lo estés viendo, Dios siempre te da mucho más. Entonces Felipe, concluyendo aquí con Felipe, pues él se quedó, no sé cómo le haría, porque comprar y para encontrar también, dice en otro evangelio, en donde lo puedan vender tanto pan, sería muy difícil. Sería muy difícil. Bueno, luego se va con Andrés. Y Andrés entra aquí al juego también. Y Andrés dice, ¿qué es esto para tanto?
cinco panes, cinco panecitos y dos pececillos. Pececillos ya es diminutivo, me lo imagino, chiquitos y cortadas las aletas y cortada la cabeza. Pues se quedó más chiquitito, ¿no? Pero eran suficientes 5 panes y dos pececitos para comer una persona. Pues aquí están, pero para la inmensidad de gente, como dijo Felipe. Andrés, hermano de Pedro, ¿qué es esto? Dice, para tanto. Viendo la multitud y ve lo que tiene, como esa mujer que tenía ese dinero, ¿qué es esto lo que me va a quedar? Para todo lo que voy a necesitar en la semana. No es suficiente. Felipe ve a la gente. Andrés mira la provisión que tienen. Además de que ya era tarde para ir a comprar. Ve lo poquito que tiene Andrés. Pero ninguno de los dos está mirando a Jesús. Ninguno de los dos está mirando a Jesús. Ya en el 10, ya les dice, ok, haced, le dice Jesús, recostar a la gente. El pasto estaba muy alto, ya venía la Pascua, ya estaba pasando la primavera, ya estaba la primavera. Que se recuesten, que ellos no tienen que hacer nada. Que se acuesten, que en otro evangelio te digo que los pusieron en 50, pues ahí, imagínate 20,000 cuantos, pero por grupos, como en las bodas, ¿no? Te pones al frente para que te llegue la comida, pero empiezan por atrás. Y luego te pones atrás y empiezan por enfrente. Hay que ponerse en medio para comer a la mitad. Bueno, entonces se sienta la gente y te imaginas en el versículo 11 cómo Jesús, imagínatelo, toma los peces y los panes y dio gracias. Dio gracias. Levantó los ojos. Gracias, Señor. Él sabía lo que iba a hacer, pero nos está dejando una llave de las que les platicaba. Nos está dejando una llave que es muy buena para los niños. Cuando les doy un chocolate o algo a un niño, en fin, o les doy $100, vienen los papás y le dicen, da gracias. A ver, ¿cómo se dice? Enseñarlos a dar gracias. Pero no sé qué pasa con nosotros que ya crecemos y ya las gracias lo tomamos como un formalismo. Pero Jesucristo aquí nos está enseñando cómo Él voltea a ver a su Padre y le da gracias por tener tan poco, porque tenían. ¿Cuántas personas pierden un dedo y se amargan contra Dios? O tienen algún problema y se amargan contra Dios y no ven lo que tienen. Para empezar, están vivos. Pacientes cuando llegan y me dicen, ay, el carro, ¿cómo quedó? ¿Y tú cómo estás? No, usted deje lo mío, el carro. Esa cuestión es que ahorita lo tienes, mañana no lo tienes. Ahorita sales y no está el carro. Pero sí va a estar, ¿eh? Pero lo que realmente
tú debes de valorar es tu salud y darle gracias a Dios inmediatamente por ese milagro que ha hecho en ti. Tuve otra mujer, ya les he platicado, que puso al marido como palo de gallinero. Ya saben cómo es el palo de gallinero, ¿no? Está más gruesa la capa de cuachas, ahí se le llama lo que tiran las gallinas, que el mismo palo. Pues así me lo puso. Era lo peor que podría tener como marido. Era esto, era aquello, bla, 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 todo malo, todo malo. Entonces le pregunto, dame una cosa nada más, una cosa buena, porque has hablado puras cosas malas de él. Te has quejado de todo de él, una cosa buena. ¿Recuerdan que se los he platicado? Bueno, los sábados cuando él agarra su dinero, él saca el dinero para las necesidades de la semana. Si le digo que para uno de los hijos necesita comprar unos zapatos, necesita comprar esto, lo de la comida, etcétera, etcétera, se lo digo el viernes o el sábado. Y él, antes de irse de borracho, agarra ese dinero, lo saca y lo mete debajo del calcetín, haciendo presión con el zapato. Y cuando llega él ahogado en la noche, ya nomás lo llevo a que se tire en su cama y le quito los zapatos. Y ahí está, siempre ha estado el dinero ahí. Oye, le digo, eso es algo muy grande. No cualquiera lo hace. Que piense primero en la familia que en él mismo. Y saque ese dinero. Y eso es digno de darle gracias. Otra vez. Traía de este pelo rizado. Se enojó. ¿Pero por qué? Si es su obligación, dice la palabra. Él es el proveedor. Él tiene que hacer eso. Él tiene que hacer aquello. Él no me da gracias cuando le doy de comer. Sí, pero la comida la compra con lo que él trabaja. Y no se los gasta. Mira, le digo, te reto. Junta a la familia una noche y vean este acto que él hace. Y denle gracias. Denle gracias. A ver, Pedro, no sé cómo se llamaba el señor, pero le dice, vamos, pues Pedro, pues te queremos dar las gracias. Gracias por qué, va a decir. Por lo que haces, porque ningún hombre lo hace, o muy poco lo hace. Ver primero su obligación con la familia y apartar ese dinero. Y si no le queda dinero para, pues, ya tiene sus amigos que lo emborrachan también. Hazlo, le digo. Esto cubre todo lo que me has dicho. De verdad lo cubre. No, doctor, nunca haría eso. Si lo que quiero es matarlo, dice usted, te golpea o algo así, no. No, nada de eso. Bueno, no sé qué hizo esta mujer, si le dio gracias o no a su marido. Si lo hizo, cambió la historia de su vida. El que haya habido aceptación, a donde haya habido haya habido
y le hayan dado gracias, hayan valorado lo que Él hace. Él esperando, yo creo que diciendo malagradecidos todo lo que hago. No sé, pienso, pero Él constantemente siempre lo hizo. Entonces Jesús da gracias, porque Él está mostrando cómo recibir un milagro. ¿Qué milagro tenía que necesitaba ella? El milagro de que su marido dejara el vicio, de que su marido cambiara, que su familia se reintegrara, etcétera, algún hijo con alguna adicción, etcétera. Pero Jesucristo siempre daba gracias, siempre daba gracias. Y Él llamaba la atención a los que no. Como a Marta. Señor, ¿cómo ves a María ahí? Son tantos ustedes y yo ando dándoles de comer, preparando la comida, haciendo todo eso. Y ahí está tiradota bajo tus pies. Dile que me ayude. Marta le dice, andas muy confundida, andas muy distraída. Tus valores han cambiado, están extorsionados. Ella escogió lo mejor, escogió a mí. Así que síguele porque somos muchos. No dijo eso, ¿no? Entonces ahora tenemos a Jesús, imagínenselo, partiendo el pan y los pececillos. Al levantar los ojos y darle gracias al Padre. Yo me imagino que estaba, porque dice ahí que en sus manos el pan y los peces se multiplicaban. Yo imagino así como las palomitas, cuando están brotando las palomitas, para darle a tantos, porque ellos venían con unas canastas, los 12. Venían con la canasta, con él, y llenaban la canasta, y ahí van a otro grupo, y ahí viene el otro. Vaciaban, entregaban todo, y tenían que regresar a Jesús. Volvían a regresar a Jesús. Y él siguió dando. Está en el tiempo indefinido. La palabra multiplicación, que siguió dando, indefinidamente. Hasta que todos se hubieron saciado. Y las manos de Jesús llenas. Recuerda, siempre que sirvas al Señor, Él siempre te dará más. Que tu fe aumente, repítelo. Él siempre te va a dar más. No te va a entregar carros del año, como dicen muchos, y que entregas esto. No. Sin avaricia, eso te mueve la avaricia. Como te dicen en los casinos, échale tanto y te voy a dar tanto. Y ahí va toda la gente esperando. Y no, lo que pasa es, te pela, ¿no? Nada más. De vez en cuando te da para que te envicies. Entonces las manos de Jesús están todavía dando. Eso no se ha cortado con Dios. Él multiplicando lo que tú le das. Pero Él quiere que no seas como Felipe ni Andrés. Él quiere que voltees primero a Él. Como lo hizo David. ¿Recuerdan a David? Pero es un gigante. Pero ¿quién es este filisteo pagano incircunciso? Dice. Que ha desafiado al escuadrón de Dios. ¿Quién es? Un hombre de 3 metros contra un jovencito de unos 14, 15 años.
¿quién es este? Y así convenció a los demás, al rey, para ir. Y lo que él vio, él veía a Dios, y veía al gigante. Yo creo que Dios le decía, mira, te lo entregué con un cabezón para que no falles. Dice, gracias Señor, sí, ahí le voy a tirar. Y agarra una piedrita, ya sabemos la historia, cómo cae al suelo, se le incrusta en la frente, cae al suelo y va y le corta la cabeza. Y lo mismo vimos con Caleb y Josué. Ellos dicen, sí, es cierto, había muchos gigantes ahí y están muy fortificadas todas las ciudades que existen ahí, pero son pan comido. Si Dios nos los entrega, son pan comido. Nos vuelve a repetir aquí otra vez, aquello fue en el Viejo Testamento, hablando Josué y Caleb contra los otros 10 que trajeron cargando un racimo de uvas para que vieran la calidad de frutos que se daban ahí. Y confirmaron de hecho, es correcto, lo que Dios dice que es una tierra que fluye leche y miel, sí lo es. Pero los que están ahí, o sea, sus ojos puestos en el problema. ¿Cuánta persona sale a buscar trabajo pensando que no va a recibir? Ya derrotados, pero nunca han volteado a ver a Dios. José, ¿cuál es? Vamos, les dijo, tratando de animarlos. Vamos, 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 vamos. Vamos ahorita. Son pan comido para nosotros. Si Dios se agrada de nosotros. Y así fueron cuando 40 años después entraron. Así fueron, pan comido. Pan comido. Estaban tan temerosos que ni se defendieron, porque la tierra se abrió para tragarse los muros donde estaban todos los soldados. Tú con tu talento se lo das a Jesús y Él te lo multiplica. Las manos de Jesús siempre estaban llenas. Y ahí está también la parábola de los talentos. Siempre que le sirvas al Señor, Él te dará más. Él siempre te va a dar más. Siempre te da más. De una o de otra manera. Pero tus esfuerzos siempre serán recompensados. ¿Recuerdas, ya para terminar, en la barca, cuando ya había resucitado? Otra barca. Se les apareció a los discípulos, en fin, a algo de gente, pero se desapareció una semana. No se les aparecía otra vez. Y ellos estaban enfadados. Y dijo Pedro, se quitó los pesos, la ropa. Dijo, yo voy a ir a pescar. Yo también te acompaño. Y ahí van todos a pescar. Y pasaron toda la noche pescando. Y en eso, ya amaneciendo, ven hacia la orilla cuando estaba un hombre con una fogata asando unos pececitos. Y les gritó y les dijo, tiren la red a la derecha. No, le dijo, no hemos pescado toda la noche, ni un solo pez hemos sacado. Ni un solo pez hemos sacado. Tírenlo a la derecha. Bueno,
lo tiran a la derecha y lo mismo. La red rompiéndose de tanto pez que traía. Fue cuando Pedro se dio cuenta, se acordó de lo que había sucedido anteriormente y dijo, Jesús, y salió corriendo, se quitó la ropa y se tiró al agua, se fajó, mejor dicho, porque andaban, y se fue nadando a donde él estaba, iba a decir que corriendo, ¿no? Pero ya le había sacado una vez, se andaba ahogando cuando lo quiso hacer, y se va, y porque lo reconoció. Pero aquí lo interesante, porque dice hasta cuántos peces fueron. 153. ¿Cuánto necesitaba él para desayunar? Ya desayunaron, les dijo. 4. ¿Cuántos andaban? Que se comieran 2 peces cada uno. 8. 10. Tienen la red a la derecha, sobre su mano poderosa, y sacan 150 y tantos. ¿Para qué tantos? Porque ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Que no se limita. El problema eres tú, no Dios. El problema eres tú, no Dios. Tú pones los problemas. Se fijan cómo nosotros limitamos a Dios. Él quiere bendecirnos, Él quiere hacerlo, y Él lo que nos dice: sean obedientes, crean en mí. Por eso dice: el que crea en mí, el que crea, el que tenga la suficiente fe, eso es creer. El que se le acerque a Dios debe de creer que Él existe. Si no, ¿a quién te le acercas? Entonces tú tienes que creer en lo que haces. Si no crees, no está tu llave. ¿Y cómo es creer? La llave de la fe. Da gracias antes de que lo tengas. Antes de que lo tengas. Porque cuando lo tienes, no, pues yo también le doy gracias. No más por todo lo que te dio, porque lo estoy viendo. Oye, mira el carro que me saqué en la rifa de la escuela fulana de tal. Uy, qué bonito. Gracias a Dios por ese carro. Hasta uno le da gracias a Dios por ti. Pero el chiste es de antes que tú creas que Él puede, que Él quiere, que Él desea darte. Pero si tu hijo de 3 años te pide un carro, yo te aconsejo no se lo des, a modo de que sea de chiquito, ¿no? Pero no le compres un carro de carreras, no le compres. ¿Por qué? Porque no está, y Él los conoce. Él ve tu fe. Él cuando sanó a la gente le decía: de acuerdo a tu fe, así se ha hecho. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Entonces tiene que crecer nuestra fe. El problema no es Él. Él te dice: si tú me das 1 peso, yo te doy 100. Si es que tu fe está grande. Porque si tu fe es pequeña, te dará 30%. La cosecha será corta, pero si tu fe crece, 60, y después 100, y después ya párale. De acuerdo a tu fe, nosotros somos el problema. ¿Crees tan poco cuando tienes un Señor tan grande? Así como esos pececillos los multiplicó, así los sacó del mar.
con las redes rompiéndose. Y a Pedro ni le importó ya. Y quedaron 12 cestas. Y les dijo, vayan y recojan lo que sobró. Vayan y recojan lo que sobró. Porque esto es también muy importante que conozcas de Dios, esta parte. Y recogieron, se fueron con las cestas. A ver, lo que sobró, échenlo aquí, échenlo aquí, échenlo aquí. Todo. A ver, está un pesadicito allá. Échenlo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que desperdicies nada. No quiere desperdiciar su bendición. Mucha gente, Dios los bendice con un trabajo y lo que se pasan haciendo es derrochando la bendición que Dios les dio. De repente se corta todo, ya. A veces la gente que hace las grandes fiestas de 15 años, y no por criticar, pero lo hemos hablado varias veces, no aquí, pero la gente habla de ti. La gente que menos tiene es la gente que anda hasta agarrando música en vivo y haciendo unos 15 años o unas bodas que la gente que tiene no las hace. Un día de tonto le doy de comer a 150 gente, para que hablen mal de mí, que estaba muy fría la carne, que el pollo estaba frío, como tardaron. Uy, me dieron de la cerveza más corriente. Uy, todos hablan. ¿Para qué? A ninguna de mis hijas, ya ven cómo no tengo dinero, a ninguna le hicimos fiesta de 15 años. Yo les dije, no sean tontas, una cenita ahí con sus amigas. Y cuando puedan tener licencia, les compraré un carro. De segundón, ¿no? De esos salvage. Y tuvieron su carro. Tan así que Danira todavía tiene el carro, ¿no? Pero para ella sí fue del año. Porque yo quise hacer deducible de impuestos. Y ya lo pasé a su nombre. Y Diana, pues tuvo varios porque los chocaba. El alma, recuerda, el alma generosa será prosperada. En la economía de Dios, cuando das, vuelve a ti multiplicado. Es la economía de Dios. Pero tienes que dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Cuando se van a recoger las ofrendas, es cuando tú, ay, qué suave que llegó el momento. Da gracias siempre. Gracias. Porque tienes la oportunidad, tienes dinero para dar. Y no importa el dinero, sino lo que tengas. Dios no está viendo el dinero, está viendo tu corazón. Él no lo necesita, nosotros lo necesitamos. Y no te va a dar al 100 por 1 para que te hagas millonario ni nada. No te va a faltar comida. Siempre tendrás todo lo necesario. Lo que sí va a hacer por ti, que va a reprender al devorador. Aquel que tienes el dinero y bien, uy, te lo roban y se te pierde. Y se te van las bendiciones entre las manos. O como saco roto, les decía. Ustedes las echan todo en saco roto, con un agujero por abajo, ¿no? Ahí estás echando los elotes, están saliendo por ahí. Todo lo que cosechaban. Pueden pasar, por favor, para... Entonces vuelve multiplicado. No veas la inmensidad del problema. No veas la inmensidad. Voltea a ver a Jesús. ¿Qué tan grande es Él? No veas lo poco que tienes. Lo que el que le llamó la atención a Jesús no era aquellos millonarios, aquellos ricos
que llegaban a las ofrendas y entregaban mucho dinero. Lo que le llamó la atención a Jesús fue aquella viuda que de lo poco que tenía, de eso dio 2 blancas, que no era realmente nada el valor que tenían, pero dijo, así que vamos a darle gracias a Dios